Bienvenidos a este nuevo Open Sessions. En este video vamos a ver cómo utilizar la función geoneer de MongoDB. ¿Para qué sirve esta función? Bueno, cada uno de los documentos de la colección, por ejemplo, una colección de restaurantes que va a ser lo que vamos a realizar ahora, cada uno de estos puede tener cierta información, pero además puede tener una latitud y una longitud. La idea es que nosotros podamos, a través del uso de esta función, comparar una latitud y una longitud dada respecto a las que se encuentren más cercanas dentro de los documentos de nuestra colección de restaurantes. Es decir, nos va a mostrar los restaurantes que geográficamente se encuentren más cercanos. Aquí podemos ver la documentación oficial de la función. Ustedes lo pueden revisar. Yo les voy a dejar todos estos links de interés en los comentarios del video. Y bueno, vamos a ver cómo lo implementamos en MongoDB. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener una colección en MongoDB. Entonces, hemos creado ya aquí una colección que se llama restaurantes. Y esta colección va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener el ID, el nombre, un tipo de restaurante y la ubicación. El documento quedará entonces definido con la siguiente estructura. Tenemos el nombre, el tipo y este objeto de aquí que es el particular de todo. Le he denominado ubicación, pero dentro de este objeto tenemos dos atributos. El uno es el tipo, que en este caso es un punto espacial, ¿no es cierto? Una coordenada. Y en el segundo atributo tenemos un array con las coordenadas. En la primera posición la latitud y en la segunda posición la longitud. Ambos campos de las coordenadas tienen que estar o son de tipo double. Bien, para este ejemplo vamos a trabajar con 3 restaurantes, cada uno de ellos con sus respectivas coordenadas geográficas. Después de ingresar los datos, vamos a agregar aquí un nuevo índice. Nos vamos a la sección Indexes y vamos a crear un nuevo índice. Borramos esto de aquí. Y en el primer campo, en el primer valor, va el nombre del campo que estamos utilizando o que queremos que tenga las coordenadas geográficas. En nuestro ejemplo se llama ubicación. Y el tipo es 2D Sphere. Damos clic en Review para que nos valide si es que existe algún error en la sintaxis o en las propiedades. Si no existe ningún error, confirmamos. Se creó nuestro nuevo índice, se va a llamar ubicación-2D Sphere. Está aplicado sobre el campo ubicación y es de tipo geoespacial. Ya podemos ir a nuestro código e implementar la funcionalidad en Python. Para este ejemplo hemos configurado un ambiente virtual de Python con la versión 3.8. Lo primero que voy a realizar es la creación de una variable que va a ser de tipo objeto, en el cual voy a tener la opción para seleccionar si quiero un ambiente de producción o un ambiente de desarrollo. A esta variable le voy a llamar conexión BD. Esta variable va a tener dos llaves. La una llave va a tener la información del ambiente de producción y la otra llave va a tener el ambiente de pruebas. ¿Qué información va a tener este objeto? Bueno, va a tener el usuario, la contraseña, la base de datos, la dirección del host. De esta manera quedaría entonces definido todos los atributos de producción. La idea sería hacer lo mismo en el ambiente de pruebas, pero obviamente con sus respectivos datos. Para este momento voy a poner exactamente la misma información. De esta manera entonces quedaría definido nuestro objeto con los atributos de producción. La idea sería replicar esto mismo en pruebas, obviamente cada uno con su respectiva información. Por el momento vamos a dejar los dos exactamente iguales. Ahora vamos a proceder a crear una función que se va a llamar listar restaurantes por ubicación.
Esta función lo que va a hacer es contener justamente todo el proceso que realizaremos, ¿no es cierto?, para nuestro ejercicio. Como, como valores de entrada o parámetros de entrada vamos a tener el ambiente y la colección que queremos consultar. Ahora vamos a definir algunas variables que van justamente a tomar estos atributos dependiendo al ambiente seleccionado. Entonces tenemos la conexión seleccionada, ¿no es cierto?, que va a obtener de acuerdo al ambiente, va a consultar por la llave que está recibiendo, el host seleccionado que lo tomará justamente del, del host que tenemos definido en cada uno de los objetos y así para cada uno de los atributos que están dentro de estos objetos. La idea es que se seleccione, ¿no es cierto?, esto de manera automática y que nosotros no tengamos que hacer ningún tipo de ajuste ya con la función en marcha. Ahora vamos a crear la cadena de conexión, el objeto de conexión y seleccionar en Mongo cuál es la conexión que queremos mantener activa, es decir, a qué base de datos vamos a conectarnos. Bien, uno de los datos importantes que necesitamos es la cadena de conexión. Eso lo vamos a obtener directamente desde MongoDB Atlas. Si tal vez ese proceso aún no lo tienen claro, les dejo en la parte superior un link hacia el video en el que realizo ese proceso. Como parámetros que necesitamos, primero vamos a introducir lo que sería el usuario seleccionado. Después de los dos puntos vamos a ingresar el password seleccionado, luego el host seleccionado y finalmente la base de datos seleccionada. Ahora lo que debemos hacer es importar Mongo Client en nuestro script. Para ello necesitamos instalar PyMongo en nuestro ambiente virtual. Bien, from PyMongo vamos a importar Mongo Client. La siguiente línea me permite conectarme a la base de datos. Después necesitamos indicar sobre qué colección vamos a realizar las consultas. Entonces, digo colección. El objeto de B es un array con ciertos atributos, entonces voy a seleccionar la colección. Ahora vamos a hacer el query. Recordemos que el query, ¿no es cierto?, es una agregación en Mongo. Bien, nuestro query de agregación de Mongo entonces estaría definido de esta manera. Primero, indicar, ¿no es cierto?, que vamos a ocupar la función geonir. Después, en este parámetro nir, necesitamos especificarle cuáles son las coordenadas contra las cuales voy a comparar los documentos que se encuentran almacenados en el Mongo. El campo de la distancia, este es el campo con el cual queremos que se imprima el momento que se realiza la consulta. Aquí en realidad podría ir cualquier nombre, por ejemplo, distancia. Esto de aquí les recalco, no se necesita que esté definido ni en la colección ni en el documento, más bien es un campo con el cual nosotros queremos que nos imprima el resultado. Aquí ponemos la máxima distancia a la que queremos que nos verifique, es decir, va a identificar todos los documentos que se encuentren a 2000 metros de distancia de estas coordenadas. Aquí estamos ocupando un atributo que es el distance multiplier. Es un multiplicador, ¿no es cierto?, a la distancia. Esto se utiliza sobre todo cuando queremos transformar las coordenadas. Entonces, como yo estoy escogiendo en este parámetro que mis coordenadas estén en esféricas para tener mayor precisión, debo multiplicarle por este valor para obtener el valor en metros. Es decir, el momento que yo obtenga el resultado, voy a tener todos los documentos que se encuentran a este máximo de distancia y voy a tener el valor de distancia con un resultado en metros. Ahora necesitamos acceder a la propiedad de la colección, que es la propiedad aggregate, para justamente ejecutar consultas que son de tipo agregación.
Definimos entonces un atributo que se llama geolog por la geolocalización. Al objeto colección accedemos al atributo aggregate y como parámetro le enviamos la consulta. Finalmente vamos a transformar este resultado que obtenemos en un JSON. Respuesta-JSON, y este objeto JSON quedará definido de esta manera. Para que nos funcione vamos a necesitar importar la librería JSON y vamos a importar de la librería Bison Tomps. Bien, hasta ahí entonces ya estaríamos con nuestro ejercicio. Sin embargo, siempre es bueno tener definido una respuesta propia, una respuesta configurada, de modo que podamos no solo devolver esta información que obtenemos aquí, sino, por ejemplo, indicarle al usuario cuántos registros obtuvimos, cuántos registros se encontraron, o incluso poder validar de alguna manera la respuesta para que nos indique si se encontró o no resultados. Entonces, aquí voy a usar una forma únicamente por fines didácticos, digamos, para que se comprenda un poco mejor. Voy a transformar la respuesta en una lista y después de evaluar el tamaño de esa lista y poder indicar si es que es mayor a 0, entonces encontré resultados, cuántos resultados, y devolvemos la salida de la respuesta. Por el contrario, si no encontré resultados, vamos a tener entonces una respuesta que nos diga que no se encontró ningún elemento cercano. Entonces, primero, la respuesta sería un objeto vacío. A la respuesta JSON le vamos a transformar en una lista, entonces digo lista. Preguntamos entonces si es que la lista es mayor a 0, entonces vamos a configurar la respuesta. Va a tener un campo que nos diga si se ejecutó correctamente, básicamente un booleano, cuántos registros tenemos, los datos como tal y un mensaje indicándonos de manera informativa si encontró o no resultados. Bien, entonces quedaría de la siguiente manera. Ejecución, true, ¿no es cierto? Número de registros, el tamaño obtenido de la lista, los datos en JSON y el mensaje, la consulta encontró datos. Ahora, ¿qué pasa si es que no encontramos datos? Vamos a definir el mismo formato de respuesta, pero en esta ocasión la respuesta o el mensaje indicará que no se encontraron datos. Bien, finalmente entonces vamos a retornar la respuesta. Fíjense por favor que esto de aquí podría ser utilizado tranquilamente como un servicio web y recibir por ejemplo las coordenadas desde sus móviles. De modo que por ejemplo sin utilizar el API de Google podamos realizar o brindar este tipo de información al usuario únicamente utilizando nuestra base de datos MongoDB. Lo último que nos queda por realizar entonces sería en este caso crear y definir la función main para invocar a nuestro método. Definimos la variable para el ambiente, bueno, la constante en este caso. El ambiente para nuestro caso no tiene importancia, ¿no es cierto? Vamos a decir que estamos con el ambiente de producción. La colección, que la habíamos llamado restaurantes. Y la invocación al método. Listar restaurantes por ubicación. Pasamos del ambiente y pasamos la colección. Va faltándonos el módulo que nos permite ejecutar la cadena de conexión justamente para este segmento de aquí. Entonces, y ahora sí estamos listos para ejecutar nuestro código. Tuvimos un error aquí. Pero bueno, no es nada grave. Únicamente me equivoqué en los datos de conexión. Task 1, 2, 3.
el password. Como este ambiente lo estamos replicando, Flask 123. Procedemos ahora sí a ejecutar y se ejecutó correctamente. Sin embargo, no pudimos ver los resultados porque no hicimos un print. Y listo, tenemos nuestro código funcionando. Únicamente vamos a ver este resultado en un visor JSON. Copiamos esto de aquí. Vamos a utilizar entonces esta plataforma que se llama JSON Viewer. Únicamente pegamos aquí nuestros datos. Algo adicional que hay que tener en cuenta es que este momento el formato de la respuesta como tal no se encuentra en formato JSON. Fíjense que aquí estamos con comillas simples, entonces lo que debemos hacer es transformar justamente esta respuesta con la librería json.dumps y la respuesta. Vamos a ver cómo quedó esto. Y ahora sí se encuentra en formato JSON. Fíjense que ya está en comillas dobles. Entonces con esto sí ya podemos irnos a un visor. Damos la respuesta y fíjense, tenemos ya nuestro formato. Entonces, para este caso, la ejecución está en true. El número de registros obtenidos son 3. En este caso, los 3 cumplen las condiciones. Nos imprime la estructura del documento como tal, pero adicional a esto tenemos nuestro campo de distancia. Bien, eso ha sido todo por este video. Si les gustó el contenido, por favor, denle un like al video, suscríbanse al canal y bueno, déjennos también su comentario. Queremos saber qué es lo que piensan acerca de esta funcionalidad.